myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de física, página 33 de ejercicio 17, que dice lo siguiente: tres masas de 1 kilogramo cada una, aquí están las masas de 1 kilogramo cada una, se sitúan en los vértices de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 metros y 4 metros. Es un triángulo rectángulo, como tú ves, estos son los catetos y ahí están ubicados en los vértices las masas de 1 kilogramo cada una. Calcula el momento de inercia según el giro en torno al primer cateto o al segundo cateto. O sea, vamos a tener dos ejercicios, ¿sí? Dos situaciones. Una, el momento de inercia según este eje, y otro, el momento de inercia según este eje, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, voy a calcular según el eje de 3 metros, según el cateto de 3 metros. Entonces voy a poner que el primer eje es el cateto de 3 metros. Ese va a ser nuestra primera situación. Entonces voy a volver a dibujar. Fíjate que el cateto de 3 metros dibuja un eje de esta manera. Entonces, si yo dibujo ese eje, lo voy a poner así, ¿de acuerdo? Tengo que, aquí hay dos partículas que están exactamente sobre el eje. Esta es la masa 3 y la masa 2. Y hay una partícula que está justo fuera del eje, que es la masa 1. Es necesario saber que las masas que están en el eje de análisis, si están exactamente en ese eje, no provocan momento de inercia. Porque lo que nosotros deberíamos hacer es utilizar esta forma de un sistema discreto. Cuando decimos sistema discreto nos referimos justamente a partículas separadas, ¿de acuerdo? A esto nos referimos. Bien, entonces aquí tenemos este sistema discreto y cuando tenemos un eje, nuevamente, no lo olvides, si estamos analizando respecto a un eje, ¿sí? No nos importa ahorita si tiene 3 metros, ya este eje ya nos importa, se asume infinito el eje. La distancia que sí nos interesa es la partícula que está afuera, de esa sí nos interesa la distancia, ¿sí? Hay que ver quiénes hacen momento de inercia, y en este caso estos dos no lo hacen, ¿sí? Por estar en el eje. Entonces la única partícula que va a ejercer el momento de inercia es de la masa 1. Pero se dice que, como tú ves en la fórmula, requerimos que tengan un radio. ¿Qué es este radio que dice aquí? Masa 1 por radio 1, masa 2 por radio 2. El radio que se refiere es la distancia que hay desde la partícula perpendicular, es decir, rectita hacia el eje. O sea, yo no puedo medir la distancia así, no puedo decir, a esa distancia tiene el eje. No, tiene que ser rectita. Entonces, en este caso, la distancia tiene que ser justamente esta que baja directamente hacia acá de forma perpendicular, es decir, formando 90 grados. Y lo bueno es que a nosotros sí nos dan esa distancia. Si este es nuestro eje, la distancia que tenemos ahí es 4 metros. Entonces voy a poner el radio 1 es de 4 metros. El radio con respecto a ese eje. Bien, te voy a indicar por qué estos no hacen, ¿sí? Si yo calculo el momento de inercia respecto, voy a poner aquí al eje 3. Voy a poner eje 3 en realidad indicando que es al eje del cateto de 3 metros. Esto sería igual. A la masa 1 voy a poner de forma genérica, ¿no? Sin importar ahorita si está el dibujo así, masa 1 por radio 1 al cuadrado, más masa 2 por radio 2 al cuadrado, más masa 3 por radio 3 al cuadrado, porque existen 3 masas. Pero resulta que la masa 1 sí tiene una distancia, es decir, que sí tiene este radio. Muy bien. Pero resulta que la masa 3, ¿qué distancia tiene el eje? 0, porque está sobre el eje, está exactamente el eje, no hay ninguna distancia. Así que esta está distanciada hacia el eje, es decir, ¿cuánto le falta llegar hasta el eje? Si yo intento trazar una línea recta hacia el eje, no hay cómo dibujarla. Entonces, la distancia 2 vale 0, y fíjate que la masa 3 también, ¿qué distancia tiene con el eje? Entonces se dicen que los que están justo sobre el eje tienen distancia 0. Entonces, en este caso, la distancia 3 también vale 0. Y masa 2 por 0, masa 3 por 0, ¿qué se hacen? 0. Entonces la inercia hacia el eje 3 de 3 metros equivale solo a la masa 1 por el radio 1 al cuadrado. Si no olvides que los radios son al cuadrado. Esa es la explicación, no olvides. Esa es la explicación de por qué no se toman en cuenta cuando se analizan respecto a un eje. ¿Sí? Tiene que definirse un eje. Respecto a un eje, si las partículas están sobre ese eje, no se les toma en cuenta entonces en el análisis. Entonces, masa 2 y masa 3 no entrarían en este análisis. Entonces, la inercia con respecto al cateto de 3 metros sería la masa 1, que es, como ya vimos, es 1 kilogramo.
Lo bueno es que no necesito poner tampoco las unidades, ¿sí? Pero bueno, voy a poner aquí solo por trabajar bonito, ¿no? Como se dice. Por el radio 1, que es esta, la distancia de la masa 1 al eje, que es de 4 metros. Recuerda que cuando decimos radio, hablamos de la distancia de la masa que estamos analizando recta hacia el eje. Pero esto no olvides que es al cuadrado. Entonces, la inercia hacia el eje 3 es igual a 1 por 4 al cuadrado, que es 16. 1 por 16, 16, ¿qué? Kilogramos. Ojo, que los metros también se elevan al cuadrado. Kilogramos, metros cuadrados. Y aquí tenemos justamente calculada la inercia del eje 3. Ahora voy a hacer el mismo cálculo, pero al cateto de 4 metros, que eso es lo que dice la otra opción. Entonces vamos a cambiar la situación. Voy a poner eje, que sea el cateto de 4 metros. ¿Sí? Y ahora vamos a analizar esto. Resulta que nuestro cateto de 4 metros está totalmente vertical. Entonces ahora mi eje ha cambiado así. Se ha hecho totalmente vertical. Voy a dibujarlo lo más recto posible. De esta manera. ¿Sí? Se ha hecho totalmente vertical. Y quien está en la parte de arriba es la masa 1. Quien está en la parte de abajo es la masa 2. Aquí fíjate que yo pongo así. No importa, los ejes se asumen que van hacia el infinito. Por eso yo pongo así. Y la masa 3 está ubicada de esta manera, ¿no? Esta es la masa 3. Entonces, si nos ponemos a analizar respecto al eje que se forma en el cateto de 4, que es el vertical, ya esta distancia no me interesa, ¿sí? El eje, la distancia que hay entre estos no me interesa en absoluto. Solo me interesan las distancias de las partículas que están fuera del eje. En este caso, la única que está fuera de ese eje sería la masa 3. ¿Sí? Eso quiere decir que para el caso en el que el eje se forma el cateto 4, la masa 1 y la masa 2, ¿qué pasa? No hacen el momento de inercia por estar ubicados en ese eje. Pero ¿quién sí hace? La masa 3 por estar lejos. Nuevamente, tengo que calcular el radio que me piden de la masa 3, será el radio que tenga esa masa de forma recta hacia el eje. Entonces, aquí yo tengo este de aquí. Así, ¿no? Esa sería el radio, ¿no? Y si no me dan en el ejercicio tengo que calcular, pero resulta que en el ejercicio me dan y vale 3 metros. Entonces este radio que le voy a poner como le puse ahí, pero aquí radio 3 es igual a 3 metros. Ahora, es posible que tú te estés preguntando, pero aquí ya estás diciendo que hay un radio aquí, ¿por qué dijiste que no hay un radio? Nuevamente, este radio 3 de aquí no es el mismo que el radio 3 de acá. No son. Yo le pongo aquí radio 3 porque es de la masa 3 para este caso. Pero este radio 3 es de la masa 3 para este caso. Y para este caso el radio 3 no había porque estaba sobre el eje. Pero para este caso su propio radio 3 sí hay porque estamos analizando este radio para la masa. Déjame ver, le he dibujado un poco chueco, ¿no? Entonces esto me va a quedar así, totalmente recto. ¿Ya? Entonces es el radio 3 pero de este ejercicio. No lo confundas, no es el mismo del ejercicio de allá. Y aquí el radio 1, evidentemente como está sobre el eje vale 0 y el radio 2 también vale 0 porque en estas masas está sobre el eje, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la inercia sobre el eje 4 es igual. Si pongo la fórmula genérica, como hay tres partículas, sería masa 1 por radio 1 al cuadrado más masa 2 por radio 2 al cuadrado más masa 3 por radio 3 al cuadrado. No puedo utilizar los radios de un sistema con los radios del otro, son distintos. Entonces este radio 1, radio 2 y radio 3 son otros radios. ¿Qué pasa? Que el radio 1 con respecto a este eje, en este caso ahora vale 0. El radio 2 con respecto a este eje también vale 0 porque están ubicados sobre el eje. Entonces todo esto va a valer 0. ¿Qué sucede? Que el momento de inercia en el eje de 4 metros vale solo la masa 3 por el radio 3. Masa 3 por el radio 3, no te olvides que ese radio es cuadrático. Así que la inercia sobre el eje 4 es igual a la masa 3, que vale 1 kilogramo, por el radio 3, que es el único que hay, ¿no es cierto?, en todo el sistema, que vale 3 metros. Pero no olvides que este radio es al cuadrado. Y nos queda que entonces la inercia, el momento de inercia en el eje de 4 metros es 1 kilogramo por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, esto es 9. Entonces 1 por 9 es 9 kilogramos metros cuadrados. Y listo, he tenido calculado ahora
el momento de inercia con respecto al eje 4. Dos situaciones distintas que provocan radios distintos. Las masas no cambian, pero los radios sí, porque dependen del eje que se estén analizando. Entonces aquí tenía sus propios valores de radio. Recuerda, los que están sobre los ejes no tienen radio. Y acá sus propios valores de radio, siendo los que están sobre los ejes, en este caso no tienen radio. Bien, como ves, el ejercicio no es complicado. No olvides también los sistemas de unidades, kilogramos, metros, segundos, es el sistema que normalmente ocupamos. Y así tú incluso puedes obviar las unidades. No te olvides, kilogramos, metros cuadrados es una unidad. Aquí normalmente se pone un punto para distinguir esto. Kilogramos, metros cuadrados es la unidad que vamos a utilizar en los momentos de inercia. ¿De acuerdo? Como ves, no es complicado el ejercicio. Es bastante sencillo y solo basta que tú practiques para que agarres práctica con esto, ¿sí? Si tienes todavía alguna duda, no olvides contactar con nosotros a nuestras redes sociales o a nuestros contactos oficiales. Nos vemos en el siguiente video.